Tenemos la participación de cada uno de ustedes. En esta instancia vamos a presentar el borrador de la exposición 97 relativo a la realización de juicios sobre la materialidad. Quien dará esta exposición es Agustina Yambí. Agustina está conectada ahí con nosotros, quien es la directora de Estrategia y Rendimiento de IFAC. Eh, bueno, Agustina, ¿cómo estás? Justo estaba en mute. No, muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Para los que ya me conocen y saben de mí, saben que normalmente tengo atrás mío un logo del IPSASFI. He hecho una transición dentro de IFAC y por eso ven que cambié el logo, pero creo que una vez que uno se convierte parte de la familia de Focal, siempre es parte de Focal y estoy aquí haciendo una sesión técnica uno de los últimos proyectos que estuve liderando en el IPSASFI. Si está bien, lo que voy a hacer es voy a compartir pantalla, ¿les parece? Sí, te voy a hacer anfitriona, así podés, para que, perfecto. Ahí ya deberías poder, Agustina. Ok, gracias. Ok, creo que ahora podrían ver mi pantalla y díganme si la deberían poder ver entera. Sí, Ok, sí, ahí se ve, gracias. Agustina. Genial. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, vamos a hablar de un actual proyecto de norma del IPSASPI, de guías, más que nada que de normas, sobre la realización de los juicios sobre la materialidad, que es un concepto muy utilizado en los estados financieros cuando estamos pensando de los requisitos. La agenda en sí lo que va a abarcar es lo siguiente. Vamos a hablar primeramente del por qué el IPSASFI emprendió este proyecto, qué es la materialidad, que me parece siempre muy relevante hablar de ese concepto, de por qué se publica una guía que no es obligatoria sobre la aplicación de la materialidad y cuál es el contenido que se encuentra en el proyecto 97 de norma, qué temas se tratarán en cada ejemplo y vamos a hacer como un pequeño walkthrough de dos ejemplos para ejemplificar qué exactamente busca obtener la guía a través de esta información. Y después me parece relevante hablar del calendario mismo del proyecto, así ustedes pueden saber cuándo proveernos al IPSASFI sus comentarios. Al final de la sesión vamos a hacer un periodo de preguntas y respuestas, si es que las hay, pero yo siempre estoy disponible en el caso que en este momento no las tengan. Primeramente, ¿por qué el IPSASFI emprendió este proyecto? Todos los proyectos del IPSASFI se emprenden porque hay una necesidad de nuestros constituyentes en el tema de lo que sean guías, orientaciones, normativas, pero específicamente en nuestro caso aquí había una necesidad de cómo guías de cómo realizar los juicios de materialidad, que es un concepto bastante omnipresente a través de todas las NIC SP. También creo que siempre hay la necesidad de asegurarnos y de que nuestros estados financieros comuniquen mejor la información financiera. Pero lo interesante aquí, va al entorno y al objetivo, es que el IPSASI desde este año, disculpe, ¿le puedo pedir a los que no hayan puesto el mute que se pongan en mute sus micrófonos? Sí, está llegando. O no sé, Leonor, si los podés hacer mute vos, pero yo sigo mientras tanto. Ok, y entonces lo que estaba diciendo es que el IPSASFI ha publicado su primera normativa en lo que es el tema de sostenibilidad y con eso se amplía lo que es este concepto de materialidad y cómo aplicarlo a través de las normas tanto del estado financiero como de los estados, de las revelaciones de sostenibilidad. Y se busca de que
la aplicación del concepto de materialidad ayude en el efecto de rendir cuentas y las tomas de decisiones. El ambiente, el entorno en el que nos encontrábamos, el IPSASBI se encontraba en ese momento, era que el marco conceptual había sido actualizado. Específicamente se actualizó el concepto de materialidad, pero este mismo concepto no se había actualizado en las NIC-SP, entonces este proyecto lleva a que se haga eso. También hablamos de la evolución del panorama de las NIC-SP, donde se tiene un grupo de NIC-SP más completos con las publicaciones de la NIC-SP 46 de medición, 47 de ingresos y 48 de gastos de transferencias, y se vuelve más relevante que las entidades que tienen incertidumbre de cómo aplicar este concepto tengan un documento, guías, materiales que los ayude a aplicar el mismo. Por último, siempre se busca que los documentos del IPSASBI, tanto las normativas que son autoritativas y el marco conceptual estén armonizados, que tengan la misma definición. Y también se busca ayudar a las entidades que buscan y que tienen incertidumbre en cómo aplicar ese concepto de materialidad. Rápidamente les hablo de las tres distintas fases por claridad. La primera fase fue armonizar o tener coherencia de la definición de materialidad, tanto en el concepto del marco conceptual como en las NIC-SP, y esto se completó el año pasado, lo cual le permitió al IPSASBI a comenzar su segunda fase, que es en la que nos encontramos hoy, y en la cual se publicó el proyecto de norma el 22 de abril. Aquí, en este proyecto, lo que estamos hablando específicamente es elaborar una guía específica para el sector público del concepto de materialidad, pero que el mismo está basado en el IFRS Practice Statement to Making Materiality Judgments. Es un documento que se utiliza bastante en el sector privado y que el sector público consideraba que lo necesitaba. Y por eso empezamos esta segunda fase. Cuando el IPSASBI empieza este proyecto, también reconoce el hecho de que ya no es simplemente un comité que elabora normas de estados financieros, sino que también elabora normas del sector de sostenibilidad, y por eso se tiene una tercera fase de este proyecto que está actualmente en curso, donde se está elaborando material similar a lo que podrían ver en el proyecto de norma 97, pero específico a cómo aplicar el concepto de materialidad dentro de las normativas de sostenibilidad del clima, pero el material es educativo, distinto a este material que estamos publicando ahora, y estamos buscando su input, su retroalimentación, que va a través del proceso de lo que es el debido proceso que sigue el IPSASBI en todas sus publicaciones. Bueno, entonces el concepto, hablemos de cuál es esa definición, ya que ha sido actualizada, y creo que cuando hablo con la región de Latinoamérica es importante resaltar que a veces, como las normativas se convierten en ley, uno puede estar trabajando con una definición anterior a la que este proyecto de norma está trabajando. Entonces me gusta clarificar cuál es esa definición. Entonces, la definición es: la información es material si tiene importancia relativa, o se piensa que se puede llegar a influenciar que a través de omitir esa información o la inexactitud de esa información misma, o ocultar la información, puede influir en el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte de las entidades, o pueda influir en la toma de decisiones de los usuarios mismos. Entonces, esta es la definición con la que estamos trabajando, con la definición que el IPSASBI armonizó el año pasado, las NIC-SP y el marco conceptual, y es importante tenerla en claro cuando se habla de este concepto que lo tenemos que aplicar. Ok, ahora veamos por qué, antes de ponernos a hablar de
cuál es el contenido mismo del concepto, perdón, el proyecto de norma Yo tuve que entrar 97. con el personal porque no me dejan entrar. Parece que alguien está con el personal un poco ocupado, pero si les puedo pedir nuevamente que pongan sus micrófonos en silencio, sería genial. Veo que estamos teniendo preguntas, lo cual es bárbaro. Pero nuevamente, por favor, si pueden poner sus micrófonos en silencio. Gracias. Me gustaría, lo que estaba diciendo recién es que antes de hablar de qué es el contenido dentro de la normativa, del proyecto de borrador, perdón, no normativa, que es lo que estamos hablando en esta lámina específica, es por qué el IPSASFI publica una guía que no es obligatoria sobre la aplicación del concepto de materialidad, y esto lo hablamos en tres específicas preguntas. Primero es por qué a las partes interesadas les resulta difícil aplicar materialidad. Porque primero hablemos de por qué el IPSASFI emprende el proyecto. Y lo primero que la realidad es que hay una dificultad en base de criterio y juicio del profesional de entender y de establecer si todos los requerimientos y principios dentro de las NIC-SP tienen que ser cumplidos, o si una entidad puede establecer sus políticas contables específicas porque considera que esa información no es material o que el resultado final que se va a publicar en los estados financieros va a continuar siendo, proveyendo la información necesaria a sus usuarios primarios. Y también es importante resaltar de que la dificultad a veces de aplicar este criterio es que se basa en circunstancias específicas de una entidad. No es que la materialidad se aplica de la misma forma a través de todas las entidades y de todas las circunstancias. Un profesional tiene que poder establecer, primero tiene que entender la entidad para la cual está trabajando, tiene que entender el entorno de la misma. El entorno pueden ser leyes, el entorno pueden ser realidades Ya entró, económicas o de clima. ahí entró, pero yo me había... Discúlpeme, está todavía en el micrófono sin estar en silencio. Si lo puede bloquear, por favor, se lo agradecería. Lo otro es que Ay, perdón, cuando... Agustina, ya lo bloqueé, los estoy bloqueando yo. Gracias. Dale, gracias. Ok, yo sigo entonces. La otra parte es los factores cuantitativos y cualitativos. Cuando hablamos del concepto de materialidad, es muy importante que una entidad considere tanto lo cualitativo como cuantitativo, y les voy a hablar de ejemplos al final un poco de la charla, donde lo que tenemos que resaltar es que si pienso en lo cuantitativo, una entidad suele evaluar si la información cuantitativa es relevante comparado al impacto de la transacción, y específicamente en esto puede ser el hecho de pensar en la NIC SP 46, que tiene requerimientos específicos de cómo calcular el interés de un préstamo o de un bono, y uno tiene que determinar si hacer una política contable distinta tiene un impacto material o no en los estados financieros en general. Es cuando pensamos quizás en lo cuantitativo, puede ser la compra de una impresora. No es, se puede considerar que no es material basado en los ingresos de una entidad, cuando estamos hablando que la compra de un edificio, que el número es cuantitativo más importante y más alto, es material. Entonces, en eso nos referimos en lo cuantitativo. Cuando hablamos en lo cualitativo, estamos hablando de algo distinto, ¿verdad? Estamos hablando de los hechos de factores que quizás se consideran que no son cuantitativos, pero son cualitativos relevantemente. Es, por ejemplo, tomar una decisión en la cual se compra un vehículo que no está quizás en los estándares necesarios y se puede ocasionar un accidente. Entonces eso por un lado cualitativo es relevante, pero quizás el valor del vehículo no es cuantitativamente material. Entonces se consideran esos temas. Después también es el hecho de que, como les había comentado anteriormente, se nos pidió que generáramos unas guías similares a las que se tienen en el sector privado. Y que era importante realmente, a través de recibir esa retroalimentación que nos requieren, lo mismo es proveerlo.
Por otro lado, tenemos la pregunta de por qué se publica una guía independiente, que no es obligatoria y que es aparte de las NIC-SP, porque si ven el proyecto de borrador que fue publicado en abril, no es que el material se está proponiendo incluirlo en la NIC-SP 1, que es donde se encuentra la definición de que la información es material. Lo que se reconoce es que el concepto de materialidad no es único a la NIC-SP 1, aunque se encuentra la definición en ella. El concepto de materialidad se tiene que aplicar a través de todas las normativas del IPSASB, de las NIC-SP en este caso, y del IPSASB porque hay una definición de materialidad para las de sostenibilidad. Entonces, se decide que si lo hubiéramos publicado quizás como una parte no autoritativa dentro de una NIC-SP, eso no destacaría la importancia del concepto de materialidad más allá de la NIC-SP 1. La segunda consideración que el IPSASB tuvo fue el hecho de los existentes documentos que tiene ahora. Uno de ellos que ustedes conocen son las guías prácticas recomendadas. Es aquí donde son guías que le proveen a entidades requerimientos y principios para sus estados, no sus estados financieros, sino sus reportes generales. Y se consideró que generar este material como, digamos, la guía de práctica número 4 no realmente daría la importancia y tendría un conflicto con la función de lo que se encuentra en las guías de prácticas recomendadas, que son mejores prácticas, en vez de cómo aplicar un concepto de las NIC-SP. Y por último, decimos que es un documento independiente y que da información o guías que no son obligatorias, porque una entidad, cuando este proyecto de borrador termine su debido proceso y sea publicado y finalizado, no se busca que una entidad tenga que aplicar el concepto de materialidad como lo establece este borrador, porque se busca de que esto sea como un complemento a los principios que existen en las NIC-SP, pero que no sea un material que establezca principios. Y por eso se lo publica separado de las NIC-SP mismas y no se lo incluye en la NIC-SP 1. Y esto me lleva a la última pregunta en esta lámina, que es si cambian los principios de materialidad. O sea, la pregunta es, esta definición anterior que les mostré de materialidad, que se encuentra en la NIC-SP 1, este proyecto de borrador no cambia esa definición. Simplemente lo que hace es aclarar cómo aplicar el concepto de materialidad dentro de los principios y requerimientos de las NIC-SP, tanto de medición, reconocimiento, divulgación y presentación. Entonces, para cerrar esta lámina no se modifican los requisitos de las NIC-SP. Entonces, con esto paso a cuál es el contenido mismo de las NIC-SP. El proyecto de borrador 97 está estructurado para orientar y guiar a los responsables y a las entidades que elaboran los informes, tanto en la comprensión conceptual del concepto de materialidad como en aplicar el concepto de materialidad. Para ello se articula en 4 componentes principales. La primera sección del borrador se enfoca en los componentes y las características generales del concepto de materialidad y hace eso a través de hablar de los distintos características de la materialidad, y también incluye un ejemplo detrás de esas características. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la característica general de la materialidad, lo que tenemos es que se encuentra en todas las normas que yo le hablé, requiere la aplicación de criterio, de juicio. Entonces, se incluye en este proyecto de borrador, se habla de cuál es esa característica de aplicar el juicio, y al mismo tiempo se provee un ejemplo
que ilustra a través de utilizar las mismas requerimientos en las NIC-SP cómo una entidad podría aplicar el juicio en tomar esa decisión si algo es material o no material. También se incluye, cuando pensamos en las características de materialidad, se habla de los usuarios principales y cuáles son sus necesidades de información. Y entonces se incluye un ejemplo de cómo una entidad puede llegar a decidir quiénes son sus usuarios principales y qué clase de información esos usuarios necesitan, y cómo no llegar a proveer menos información de la necesaria o de llegar a proveer información específica para un usuario, pero que no es relevante para todos esos usuarios principales. Entonces está muy bien organizado en el sentido que realmente te explica cada característica del concepto de materialidad a través de proveerte la información de cuál es ese concepto, pero también una ilustración de ese mismo concepto. También se habla de que en la evaluación de materialidad tiene que considerar esos factores cualitativos y cuantitativos, de los cuales hablé hace un rato, y también de que la información puede ser relevante o material de forma individual o colectiva. Es importante resaltar de que uno, cuando toma una decisión o hace un juicio de materialidad, tiene que considerar no solamente el periodo actual en el cual se encuentra, pero tiene que considerar periodos futuros y cuál cambio se debería hacer quizás en el tema de materialidad por eso. Lo segundo que se encuentra es el proceso de materialidad en 4 pasos. Se provee un proceso sistemático de cómo aplicar materialidad. Quiero aclarar que no es el único proceso, es una forma de ayudar a esas entidades y personas responsables a tomar estos juicios de materialidad de cuál sería una posible método de cómo pensar en el concepto de materialidad, pero obviamente no es el único y cada entidad debe determinar cuál es el más relevante para ellos. Esto resalta porque yo anteriormente había comentado que este proyecto de borrador no provee información que es obligatoria, es algo que la entidad puede decidir utilizar o no, y es por ese mismo sentido, porque el IPSASBI reconoce que el concepto de materialidad depende del criterio, depende de la entidad misma, y no es algo que los factores se puedan aplicar de la misma forma para todas las entidades, porque las entidades suelen ser distintas. Y las personas que preparan los estados financieros están en la mejor situación para decidir qué es material o no para la rendición de cuenta y para las decisiones de sus usuarios. Bueno, acá muy brevemente quiero decirles que hay 4 pasos. Primero es identificar. Identificar significa cuál es la información relevante de la transacción, cuáles son los requerimientos de las NIC-SP. Después tenés que evaluar la materialidad teniendo en consideración lo cualitativo y cuantitativo. Hay que organizarla, hay que ponerla en un primer estado financiero toda junta y ver si la entidad piensa de que se ha oscurecido información o falta información, y después siempre uno debe revisar la información, posiblemente que otra persona la mire y vea de si considera que toda la información material se ha incluido. Como había dicho, después una tercera parte es temas específicos, pero lo que quiero resaltar es que acá se encuentra información adicional de temas específicos, los cuales quizás pueden ser más difíciles en cómo aplicar el concepto de materialidad, pero como había dicho, lo que van a encontrar, si alguno de ustedes ya ha abierto el proyecto de borrador, es que el material siempre tiene un principio, una explicación, un ejemplo. Lo que se hace con los temas específicos es sumar información adicional
para ayudar a entidades a tomar decisiones sobre materialidad y hacer juicios sobre materialidad con respecto a informaciones de periodos anteriores, los cuales pueden ser difíciles, errores cumulativos en el pasado y también las cláusulas restrictivas que se encuentran quizás en préstamos y bonos que llevan a que uno tome una decisión distinta o que decide proveer más revelaciones con respecto al tema. Y lo que quiero resaltar también es que, como había dicho anteriormente, hay ejemplos que ilustran cómo aplicar la materialidad a través de todo el material, lo cual creo que realmente ayuda, porque como contadora y pensando en mis inicios de la carrera, siempre te ayuda a ver el principio y cómo una situación que uno podría aplicarlo y cuáles son los factores y consideraciones que uno toma. Ok, por el otro lado, lo que tenemos acá, este es el proceso sistemático de 4 pasos que les estaba hablando recién, y lo que busco hacer en esta lámina es simplemente mostrarles la ilustración que se encuentra dentro del borrador, el proyecto de borrador, donde demuestra acá claramente, estamos hablando de los distintos pasos, ¿verdad? Primero tengo que identificar, ¿qué tengo que identificar? Tengo que identificar los requisitos de las normas de las NIC-SP, tengo que tener conocimiento de las necesidades comunes de los usuarios, y aquí es donde resaltamos las comunes, no tanto las específicas de todos mis usuarios. Y en el proyecto de borrador hay muy buen ejemplo donde se diferencian estos temas, porque a veces puede llevar a que uno se enfoque solamente en un usuario que tiene un deseo de una información muy específica, pero realmente no es común en todos los usuarios principales. En el paso 2, que es evaluar, claramente muestran la importancia de evaluar los factores cuantitativos como los factores cualitativos. Sé que en el sector público quizás puede llegar a haber un enfoque a veces que lo cualitativo se vuelve más importante que lo cuantitativo, pero lo que busca hacer este proyecto de borrador es resaltar que los dos factores se deben considerar, que en la importancia de un factor cualitativo sobre uno cuantitativo o la reversa va a ser dependiente de la transacción misma y el contexto de la entidad. Y creo que estoy resaltando bastante eso porque es importante entender que, por ejemplo, cuando pensamos en los ejemplos que se encuentran, no buscan ser prescriptivos los ejemplos, sino buscan ayudar a que uno aplique el concepto de materialidad, pero no que piense que son reglas, porque al fin de día dependen de esa evaluación que se va a hacer. El tercer paso es organizar, que ya lo hablé, es más que nada cómo organizamos la información, ese borrador de los estados financieros que vamos a mirar internamente antes de que ellos sean publicados. Y después el paso de que después que organizo y reviso, tengo que hacer las modificaciones específicas para asegurarme de que los estados financieros estén cumpliendo su objetivo. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Los ejemplos incluidos, como había dicho, están diseñados deliberadamente para reflejar cómo se aplican los criterios de la materialidad a lo largo del proceso de la información financiera, y no solo es un ámbito concreto y aislado, se busca dar ese apantallado general. Lo que ven del lado izquierdo es cuáles son los pasos concretos que cada ejemplo cubre. Cada ejemplo, y vamos a hablar de 2 ejemplos específicamente antes de cerrar la sesión, es analizar las distintas etapas de la información financiera, ilustrar diferentes juicios que se toman, combinando factores o considerando solamente uno de ellos, estructurar la información práctica a la que se enfrentan habitualmente las entidades. Entonces, los ejemplos obviamente tratan de ser los que se consideran que son más comunes a través de varias entidades, pero yo sé que uno siempre piensa en los ejemplos que tiene uno específico a su entidad, pero
Esto lo que busca es darle un proceso de cómo aplicar este concepto si tienen dificultad. Y después lo último es, cada ejemplo tiene una conclusión, perdón, de si la información se considera material o no material y el impacto que se espera en los periodos siguientes de esa decisión. En el lado derecho es un listado de todos los ejemplos que se encuentran. Me gusta recalcar, como había notado, este proyecto de borrador se basa en la información del sector privado, pero toda la información que se encuentra ahí ha sido adaptada para el sector público y está basada en el marco conceptual del IPSASPI y las NIC-SPs, pero simplemente se usa como base la estructura de este documento del sector privado. Los ejemplos hablan tanto del reconocimiento, medición como las revelaciones. Sabemos que hay veces el problema de la revelación cuando una entidad revela más de lo que necesita es un desafío, porque sé que hay veces una entidad puede pensar que hay muchas revelaciones dentro de las NIC-SP, entonces lo que se va a ver es que muchos de los ejemplos cubren eso, pero también hay ejemplos en lo que es la parte de factores cualitativos contra los cuantitativos. Hay un ejemplo de reconocimiento y de medición que son de los cuales yo voy a hablar hoy para simplemente mostrarles ese proceso. Ya estamos al final de la presentación. Sé que a veces es mucho yo hablándoles, pero ya tendremos un periodo de preguntas. Entonces, uno de los ejemplos que se encuentra es un ejemplo de reconocimiento específico de la NIC-SP 45. Y acá lo que ven que el ejemplo lo que primero hace es identificar el antecedente de la situación. Y en esta situación lo que se dice es que es una entidad del sector público, tiene una política de capitalizar los gastos inmovilizados materiales que superen un umbral específico de contabilizar como gastos de cualquier importe inferior a dicho umbral. Acá es lo que había comentado al comienzo de la presentación, es que estamos pensando, por ejemplo, la NIC-SP 45 requiere, ¿verdad?, la de propiedad, planta y equipo, que todos elementos que estén al alcance de la misma, que se reconozcan mientras que se cumplan específicos criterios, y el ejemplo te va a llevar a los párrafos específicos de la NIC-SP 45. Entonces, si yo pienso en una computadora es una propiedad, está dentro del alcance de la NIC-SP 45, y entonces uno debería amortizarla y hacer todos los requerimientos dentro de la 45. Pero dependiendo del tamaño de la entidad misma, una entidad puede establecer una política contable en la cual decide que ciertas propiedades, como puede ser una computadora, no sean reconocidas, sino que que se contabilicen como un gasto, ya que se considera que el importe es inferior a un umbral específico que la entidad decidió que no se considera material. Quizás mi ejemplo de la computadora no es relevante para tu entidad, pero creo que uno tiene que empezar en su entidad y pensar cuáles son quizás los activos que están dentro, que llegan al alcance de la propiedad, planta y equipo, que se considera que hay un umbral de un gasto cuantitativo, pues ahí estamos hablando de lo cuantitativo, que se considera que no es material y que ese proceso de tener que reconocerlo, amortizarlo y todo eso no va a generar información que los usuarios principales de los estados financieros, consideren material o para su toma de decisiones. Entonces, después de que el ejemplo te dice los antecedentes de la ilustración, la información específica que uno tiene que buscar en la NIC-SP, pasa a evaluar, ¿verdad? Y en esta evaluación lo que vemos es que
el ejemplo te dice qué pasó en esos antecedentes. Entonces, este ejemplo específico dice que la entidad del sector público evaluó que esa política no se espera tener un efecto significativo, o sea, en vez de reconocer esa computadora como un activo, dijimos que la política pública la va a poner como un gasto y se considera que esa forma de política pública no va a tener ningún impacto significativo o material en el periodo ni en el actual ni en el futuro. Y aquí es donde estábamos hablando de esa distinción que este proyecto de borrador lo hace muy claro. No es simplemente decir que esa computadora no va a tener un impacto hoy y no hago una evaluación de los periodos futuros, porque la pregunta es, normalmente, y ahora pensando en mi propio ejemplo, puede ser que si una entidad está comprando constantemente computadoras, que es lo que usamos hoy para trabajar, que la decisión de que una simple computadora no cubra, no pase, es inferior a ese umbral, no es material. Cuando vemos la parte cumulativa de esas computadoras, nos damos cuenta que realmente es significativa y requerimos reconocerla. Pero esto es lo que te hace ese ejemplo, y disculpas, creo que se me pasó un poco el español. Esto es lo que me pasa cuando traduzco láminas del inglés al español. En el español hablamos más, pero cuando se las pase a todos ustedes, la voy a arreglar para que puedan ver bien la información. Pero el ejemplo lo que evalúa, y por eso lo deja claro de que está hablando de un activo, y si se dan cuenta, el ejemplo a propósito no determina cuál es ese activo, porque una computadora para una entidad por ahí no es material, pero para otra lo es. Entonces, habla simplemente de un activo, habla simplemente de dicho umbral que uno lo debería definir, porque no es que yo podría decir que si yo pienso, yo estoy en Canadá y digo, bueno, $5.000 no es un monto o un importe relevante, pero quizás $5.000 basando en la jurisdicción de donde estoy es relevante. Por eso el material del proyecto de borrador no pone importes o montos, perdón, no montes, porque eso es específico que la entidad tiene que determinar ellos mismos. Y que el IPSASBI no podría hacer y ninguna normativa lo podría hacer. El siguiente ejemplo del que quería hablar, que creo que es muy relevante para todos, es un ejemplo de política contable de medición. Similar al proceso, y acá en esta lámina lo ilustro un poco más de lo que está ilustrado en el proyecto de borrador, tenemos nuevamente la misma lógica. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son los requisitos de la NIC-SP o la IPSAS? En este caso, el ejemplo es de una institución financiera de desarrollo que ofrece préstamos a corto plazo con bajas tasas de interés como parte de un programa de financiación dirigido a hogares de bajos ingresos para que renueven sus ventanas con el fin de reducir el consumo de energía. La entidad tiene una política de valorar los préstamos a su costo amortizado en vez de reconocer los ingresos de interés utilizando el interés efectivo. Ahí dice simple, pero debería ser efectivo. ¿Verdad? Entonces, perdón, estamos confundiendo estas dos. Entonces, la entidad tiene la política de decir que los reconoce a su costo de amortización y reconoce el interés utilizando el interés simple, que es una clase de calculación de cómo calcular el interés. Habiendo dicho esto, que esta es la política contable de la organización, los requisitos de la NIC SP41 son distintos, ¿verdad? Porque eso dice que sí lo vas a reconocer al costo de amortizado, pero el método de interés que se tiene que utilizar es el método de interés efectivo. Ahora, uno sabe, habiendo elaborado estados financieros, que tener un sistema informático que pueda calcular el interés efectivo, quizás es difícil, quizás es costoso, y uno tiene que determinar si calcular el interés en esta clase de instrumento financiero al interés simple, que es una calculación, dicho por el nombre, simple, quizás es mejor y nos evita la inversión en el sistema informático que calcule el interés efectivo. La pregunta que la entidad se tiene que hacer es que si la diferencia entre calcular el interés usando el método de interés efectivo y el interés simple sea material o no material
para tanto la rendición de cuentas como las decisiones de los usuarios. Entonces, en este ejemplo específico, la conclusión que se encuentra es que la entidad evalúa esa política contable y que considera que es consistente reconocer los ingresos por interés utilizando el interés simple en lugar de la tasa de interés efectiva. Para hacer esto, la entidad considera estos dos puntos, ¿verdad? Dice, bueno, ¿cuál va a ser el impacto de utilizar el interés simple a nivel de cada préstamo? Entonces, en el parte individual, al nivel de la cartera de préstamos, en nivel de colectivo, y el impacto significativo o no a el ingreso por interés reconocidos en el superávit o déficit, el valor contable de las cuentas por cobrar de préstamos a la fecha de presentación de información. Habiendo considerado eso, la entidad concluye en este ejemplo ilustrativo que no tendrá un efecto significativo en los estados financieros del periodo actual, y vuelvo a recalcar, actual y futuro, y entonces establece esa política pública. Aquí se van más detalles específicos y el ejemplo es un poquito más largo de otras consideraciones, pero lo que quería hacer en este corto tiempo es simplemente ilustrar eso para que tengan una idea de cuál es el contenido mismo y de su uso mismo. Con esto llego a mi última lámina, en la cual comparto el calendario del proyecto. Lo que quiero recalcar acá más que nada es simplemente esta fecha muy importante. Aquí es donde estamos esperando recibir sus comentarios sobre el proyecto de borrador. Esto es lo que lo que ayuda al IPSASFI a cumplir con su debido proceso, en el cual hemos puesto algo enfrente de ustedes, que son los usuarios del producto, y queremos escuchar si les parece que va a cumplir con el objetivo que el IPSASFI puso adelante, que es ayudar a las entidades con dificultades de aplicar el concepto de materialidad. En la pantalla lo que tienen es un QR code para poder entrar y obtener el proyecto de borrador si todavía no lo tienen, y es el mismo lugar donde deberían proveernos sus comentarios. Con eso simplemente quiero decir muchas gracias. Es un placer poder presentar para Focal y ayudar a la presidencia de Uruguay. Y con eso te lo paso a vos de vuelta, Eleonor. Gracias. Muchas gracias, Agustina. Muy clara la exposición y tenemos varias preguntas que fueron haciendo al chat que, disculpen, no quise cortar la presentación de Agustina justamente para dejarlas ahora para el final. Pero voy a leer primero las preguntas del chat y después damos lugar a que haya, así hay más preguntas. Alexis te pregunta si van a emitir algún template o modelo para el cálculo de la materialidad. En ese sentido, lo que diría cuando decimos un template, lo que busca hacer este proyecto de borrador es que le dé una forma organizada de cómo hacer el juicio de materialidad en esos 4 pasos específicos, pero yo no lo consideraría como un template, porque lo que resalté de vuelta es que realmente aplicar la materialidad depende de la entidad misma y su entorno. Así que por templates, si están buscando un proceso sistematizado, sí, eso se incluye en el proyecto de borrador. Perfecto. Veo que aquí... Sí. No, justo me sumé al chat, pero veo que me pregunta Jenny a dónde está la guía, y compartí el QR code al final, así que se encuentra ahí para que la tomen. Y después obviamente te voy a pasar las láminas para que las puedas compartir. ¿Cómo se mide la materialidad? Pregunta Ismael. Si estamos hablando de ese número, por ejemplo, en uno de en el primer ejemplo que hablé, en ese umbral que uno debería determinar, está realmente basado en la entidad. Lo que yo puedo decir en mi experiencia cuando preparaba estados financieros para un banco, lo que normalmente utilizábamos a veces era cuáles eran los ingresos del banco, cuáles consideramos que era algo material, pero realmente es muy específico la entidad. Si pienso en el tema de los activos, uno puede ver normalmente cuáles son las compras que la entidad hace y cuál es un
número que sería un porcentaje de eso que considera que no es material. Pero realmente, Ismael, va a depender de tu entidad y no es algo que se pueda proveer un número específico o una fórmula, porque lo que pasa cuando uno trata de dar una fórmula es que no tenemos todo el conocimiento que tenés vos en tu entidad y entonces no es la fórmula correcta. Creo que esas son todas las que tengo acá, al menos que alguien tenga otras, pero siempre estoy disponible. Muchas gracias, Agustina. Sí, Ismael había preguntado específicamente con respecto a las esculturas, pero creo que es lo que vos ya respondiste. Ujú. Sí, es lo Y mismo que respondí. exacto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o alguna consulta. No. A ver, no. No, me parece que no. Así que si no hay más consultas, El material va a ser colgado, que van a poder acceder desde la página que está preguntando Diana, por las diapositivas, pero Agustina nos va a acercar y las vamos a publicar para que tengan acceso todos. Sí, creo que Alexis pregunta si puedo, con gusto, puedo volver a compartir la el pantalla QR. un minuto si querés. Así les doy la posibilidad ahora a todos a que agarren el QR code que está acá. Y lo puedo dejar unos segundos, así lo agarran. Pero como habíamos dicho, yo voy a compartir estas láminas mismas con Leonor y ella se las puede pasar a todos los grupos de acá. Y como siempre estoy disponible para los que tengan preguntas adelante a través de mi mail. Ok, Ah, sí, creo que nosotros será todo. compartimos la presentación desde el grupo desde el mail, perdón, que tenemos de Presidencia Focal, a todos los Ujú. contactos que tenemos, a los mismos que les enviamos el link para conectarse hoy. A su vez, también como dijo Cecilia, vamos a colgar en la página web de Focal y en la página de YouTube este video que estamos grabando ahora. Y bueno, cualquier cosa están los contactos de Agustina y los nuestros, por supuesto, por cualquier otra consulta. Volvemos a agradecerte, Agustina, la presentación, súper clara y muy útil. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Tenemos otra nueva sesión técnica en mayo, que obviamente oportunamente vamos a estar enviando. Y gracias a todos por el interés. Gracias, hasta luego. Chao, Chao, gracias. chao. Gracias.